Buenas noches. Agradezco a la Asociación Guatemalteca de Neumología y Cirugía de Tórax por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema, el COVID-19 y su tratamiento. Es mucho más fácil hablar de tratamiento para COVID 2 años después de haber iniciado la pandemia, así que aprovecharemos los siguientes minutos para compartirles información y evidencia sobre los diferentes tratamientos disponibles para combatir la infección por el virus. Recordemos que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 fue reportado en diciembre de 2019 en China y a partir de allí tuvimos el inicio de la pandemia. En la actualidad llevamos reportados más de 257 millones de casos con más de 5 millones de muertes alrededor del mundo. Hay que tomar en cuenta que existe un gran subregistro de casos y de muertes em, en los países subdesarrollados, así que probablemente este número sea mucho mayor al que vemos reflejado en esta diapositiva. Es una causa de daño orgánico múltiple, como hemos escuchado los reportes y como lo hemos visto con nuestros pacientes. Uno de los sistemas más afectados es el respiratorio, causando neumonía y síndrome de estrés respiratorio agudo, la mayor parte de veces un cuadro grave que requiere el uso de ventilación mecánica invasiva. Y también el desarrollo de enfermedad inflamatoria multisistémica persistente, que hay que ponerle atención a este término persistente, que probablemente sea la causa del síndrome post-COVID o síndrome de COVID persistente, que lleva a la disfunción orgánica crónica y que lleva a un cuadro que causa una disminución significativa de la calidad de vida. Si tomamos un enfoque muy simple, el COVID podemos clasificarlo en leve, moderado y grave, y afortunadamente la gran mayoría de casos ha tenido un cuadro leve o asintomático, y como sabemos el tratamiento es en casa, principalmente con monitorización. Si se trata de un paciente con factores de riesgo para progresión a enfermedad moderada o grave, pues debe estar vigilado estrechamente. Para eso tenemos el uso de la telemedicina, que ha sido un baluarte importante en el seguimiento de los pacientes con infección por COVID. Y también sabemos que la gran mayoría de estos pacientes solamente requiere tratamiento con sintomáticos. No, como lo veremos en las siguientes diapositivas, no hay ninguna evidencia de que muchos de los medicamentos que se utilizaron al inicio de la pandemia van a tener algún efecto en la evolución de la enfermedad. En los casos moderados, pues sí se requiere hospitalización, principalmente en aquellos pacientes que necesitan oxígeno suplementario o que por alguna otra razón necesitan la hospitalización. Y aquellos pacientes que desarrollan un cuadro grave, pues sí necesitan el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ya sea para recibir ventilación no invasiva o ventilación invasiva. En el caso de COVID leve, pues tenemos esta revisión de Cochrane que nos demuestra que no tenemos estudios de calidad adecuada, no tenemos evidencia suficiente que considere o recomiende el uso de ivermectina para el caso de infecciones leves o moderadas por COVID. Existen muy pocos estudios, uno de ellos se retractó recientemente sobre la información que brindaba. No tenemos ningún ensayo clínico aleatorizado de buena calidad que nos permita recomendar el uso de ivermectina. Así que a partir de esta diapositiva no hablaremos más de este medicamento que pues, desafortunadamente no mostró ningún em, ningún cambio en la evolución de la enfermedad. Ya sea de forma sola o combinada, citromicina e hidroxicloroquina tampoco demostraron ninguna mejoría y cambio en la evolución de la enfermedad en el caso de infección por COVID-19.
Este grupo de investigadores demostró que no había ninguna mejoría en los pacientes que recibían estos medicamentos. En el caso de COVID moderado y los que requieren hospitalización, la dexametasona ha demostrado ser el medicamento más importante para el tratamiento de pacientes con infección por COVID que van a cumplir ciertas características, como lo vamos a ver en este estudio. Este estudio del grupo Recovery, que se publicó en febrero del 2021, fue un estudio controlado, aleatorizado, abierto, en el que se brindó dexametasona 6 miligramos al día versus cuidados de soporte usual a los pacientes, y el objetivo primario fue la mortalidad a 28 días. 2.014 pacientes con dexametasona y 4.231 pacientes con soporte usual. Aquí tenemos el grupo de pacientes, los dividimos en 3 categorías: los que no recibieron oxígeno, los que solo recibieron oxígeno y aquellos que necesitaron ventilación mecánica invasiva, dexametasona y terapia usual. Los grupos son homogéneos. Y aquí tenemos los resultados en estas curvas de Kaplan-Meier, la mortalidad y los días desde el inicio de la aleatorización. Aquí tenemos a todos los participantes y vemos cómo hay una diferencia, hay una separación entre los grupos con una disminución de mortalidad en el grupo de dexametasona en comparación a cuidado usual, y tenemos una diferencia estadísticamente significativa. En aquellos pacientes que necesitaron ventilación mecánica invasiva hay una diferencia más significativa, más importante, también con diferencia estadísticamente significativa en aquellos que recibieron oxígeno, pero vean cómo se invierte esta relación y tenemos una mayor mortalidad en el grupo de dexametasona en los pacientes que recibieron el tratamiento, un aumento en la mortalidad. Así que esto nos muestra que solo aquellos pacientes que necesitaron hospitalización y uso de oxígeno, ventilación mecánica o ventilación no invasiva tenían indicación de recibir dexametasona, y los pacientes que no necesitaron oxígeno pues no tienen indicación de recibir el tratamiento, aumenta la mortalidad. En el caso de tocilizumab, es una antiinterleucina 6, es un medicamento que inicialmente fue utilizado para tratar pacientes con artritis reumatoidea. Es una terapia inmunológica y demostró que es eficaz para reducir los niveles de interleucina 6, y a partir de esto pues existían algunos reportes sobre el uso de este medicamento en pacientes con em, elevación significativa de marcadores inflamatorios. Así que se reportó el uso del medicamento y el grupo Recovery decidió realizar este estudio em, para evaluar el tratamiento con tocilizumab 8 miligramos por kilo de peso en 2 dosis en aquellos pacientes con hipoxemia con saturación menor de 92% y marcadores inflamatorios elevados, una PCR mayor de 75. Fue un estudio doble ciego aleatorizado 1:1 con tocilizumab versus terapia estándar. El objetivo principal, mortalidad 28 días, y fueron 4.116 pacientes. El tocilizumab aumentó la sobrevida y disminuyó la necesidad de ventilación mecánica. Estos son los grupos y aquí pueden ver cómo hay una clara tendencia hacia la mejoría de los pacientes que recibieron tocilizumab versus aquellos pacientes que solo recibieron la terapia estándar, pero fíjense cómo no existe esa tendencia en el grupo de pacientes que no recibieron corticosteroides. Y recordemos que esto fue al inicio de la pandemia y entonces el tratamiento estándar pues no teníamos todavía el uso estandarizado de esteroides en todos los hospitales. Entonces, este estudio demostró que el tocilizumab es una opción de tratamiento para aquellos que tienen marcadores inflamatorios altos. Sin embargo, hay que poner mucha atención a los efectos adversos graves, principalmente complicaciones infecciosas. Teníamos superinfecciones y micosis invasivas
que nos hicieron detenernos en un uso muy generalizado de tocilizumab. Entonces no podemos utilizarlo en todos los pacientes y hay que considerar los factores de riesgo de cada paciente, individualizar cada caso y tomar la decisión en base a las características de cada paciente. En el caso del plasma convaleciente, este estudio publicado en New England Journal of Medicine demostró que el plasma fresco congelado, el plasma convaleciente no marca ninguna diferencia en comparación al grupo placebo y por lo tanto no hay evidencia de que el uso de plasma convaleciente disminuya la mortalidad o disminuya el número de días de hospitalización. Es por lo tanto que no se incluyó en los protocolos de manejo de la mayoría de los hospitales en el país. Sí hubo algunos en los que se estudió el uso de el plasma convaleciente, no en todos con buena respuesta, yo les diría que más con efectos negativos, pero tenemos la evidencia de que no tenemos ninguna mejoría. En el caso del Remdesivir para el tratamiento de COVID-19, este fue un estudio publicado también en New England. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego. Pacientes con neumonía por COVID-19 recibieron tratamiento durante 10 días versus placebo. El objetivo primario fue el tiempo de recuperación, 1,062 pacientes en placebo y 541 con Remdesivir, el grupo bastante homogéneo y podemos ver cómo en la tasa general de pacientes hay una clara tendencia hacia la recuperación de los pacientes en el grupo de Remdesivir versus el grupo placebo. En los pacientes que no recibieron oxígeno también se comportó de la misma forma, pero pongan atención a aquellos que necesitaron ventilación no invasiva o alto flujo, como hay una unión nuevamente de las curvas y por lo tanto no hay mejoría en este grupo de pacientes, al igual que los pacientes con ventilación mecánica invasiva y con ECMO. Así que la recomendación es que el Remdesivir puede utilizarse para pacientes con cuadros leves a moderados, pero no es tan útil en aquellos pacientes en los que ya tenemos necesidad de utilizar cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva y ventilación invasiva. Vamos a hablar a continuación de la enfermedad trombótica y tromboembólica en COVID-19. Como ustedes recuerdan, pues esta era una de las preocupaciones más importantes de los pacientes que desarrollaban la enfermedad. Se publicó de forma muy temprana un aumento en el número de complicaciones tromboembólicas en los pacientes con COVID-19, pero teníamos reporte no solamente de trombosis venosa, sino también arterial. Esto principalmente por una respuesta inflamatoria exagerada, por la activación plaquetaria, disfunción endotelial, éstasis venosa y disfunción hepática. Mientras más factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, la edad, pues la inmovilización, la respuesta inflamatoria, la lesión endotelial, las normalidades hemostáticas que conllevaban a otras complicaciones, pues esto se presentaba mucho más frecuentemente en los cuadros más graves y también existía una asociación muy importante con muerte. Esto pues se lograba revertir si podíamos administrar tromboprofilaxis o dar tratamiento para aquellos casos en los que ya teníamos complicaciones tromboembólicas. Sin embargo, muchas veces nos topamos con que muchos de estos pacientes no podían recibir anticoagulantes porque tenían complicaciones hemorrágicas. Entonces, aquí tenemos el SARS-CoV-2, los factores de riesgo que ya platicamos y tal vez subrayando aquí la sepsis y el daño hepático con una respuesta inflamatoria muy grave, disfunción endotelial y la infección del virus. Esto nos llevaba a la linfopenia, al aumento de las citoquinas inflamatorias y anormalidades hemostáticas que se demostraron en la evolución de la enfermedad por el virus, microtrombos pulmonares, coagulopatía intravascular,
daño miocárdico y aumento de los biomarcadores cardíacos. Entonces esto nos llevó a tromboembolismo venoso, infarto miocárdico y la coagulación intravascular diseminada como las 3 manifestaciones más graves de la enfermedad. Existen varias guías de manejo de pacientes hospitalizados. Ustedes pueden revisarlas. Esta es una de ellas, la que proporcionó la Sociedad Respiratoria Europea. Más adelante hablaremos un poquito sobre la publicación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Este me pareció un resumen bastante acorde a lo que hablamos durante toda la plática. En el caso de los esteroides sistémicos, recordar que esto es para pacientes que requieren oxígeno, ventilación invasiva, ventilación mecánica, pero no debe ofrecerse a pacientes sin oxígeno. Es un grado de recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderado. Los antagonistas de receptores de interleucina 6 y los anticuerpos monoclonales pueden utilizarse en pacientes que requieren oxígeno, ventilación invasiva, ventilación mecánica, pero no ofrecer a los pacientes sin requerimiento de oxígeno. La hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir no debe de recomendarse, no se debe de prescribir, es una recomendación fuerte. El remdesivir debe de utilizarse para los pacientes hospitalizados pero que no requieren ventilación mecánica y la evidencia es moderada. El interferón beta no debe de prescribirse, la anticoagulación debe ofrecerse a todo paciente que puede, que necesita hospitalización, ya sea la profilaxis o si se demuestra un evento tromboembólico, la anticoagulación es una recomendación fuerte, pero con un nivel de evidencia bajo. Y la ventilación no invasiva, la cánula nasal de alto flujo, que fue una herramienta sumamente útil durante la pandemia, la ventilación no invasiva o la utilización del helmet o la mascarilla facial para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, con un nivel de evidencia muy bajo, pero es por la complejidad de los estudios para evaluar estos dispositivos, pero no cabe duda que existe correlación clínica con la disminución de las complicaciones y la disminución del requerimiento de ventilación invasiva con el uso de estos dispositivos. En el caso de los Institutos Nacionales de Salud, yo quise traer a colación la recomendación del uso de anticuerpos monoclonales, en este caso el uso de casirivimab y de imdevimab, que es un medicamento que viene combinado. Este está indicado para aquellos pacientes con una infección aguda, pero que tienen las siguientes condiciones. No está totalmente vacunado o está vacunado, pero tiene algún factor de riesgo que disminuye el nivel de inmunidad. Todos aquellos pacientes que tienen enfermedades que comprometen su sistema inmunológico, aquellos que toman inmunosupresores, pacientes con cáncer, con linfomas, pacientes post-transplantados. Este grupo de pacientes puede beneficiarse de este tipo de medicamentos. Hay una disminución significativa del número de días de infección y también hay una baja incidencia de casos positivos después de administrar el medicamento porque se puede recibir de forma profiláctica también. Entonces es un número mucho más bajo de casos en aquellos que recibieron el tratamiento versus los que no recibieron el tratamiento. Y para terminar, el tratamiento, las estrategias no farmacológicas, específicamente en aquellos que necesitan ventilación mecánica invasiva. Este es un grupo muy especial porque fue un reto tratar a este grupo de pacientes con una forma típica de presentación del síndrome de estrés respiratorio agudo, con complicaciones metabólicas significativas, complicaciones cardiovasculares importantes, complicaciones neurológicas también muy importantes que nos hizo conformar un equipo multidisciplinario para el tratamiento de estos casos y que
evidenció que el manejo multidisciplinario y que los medicamentos bien seleccionados nos ayudarían a sacar adelante a estos pacientes. Así que en estos casos, mientras menos agresivos seamos, creo que será mejor para el paciente, solo tratando de evitar mayor daño orgánico con las terapias que nosotros decidamos administrar. En el caso de la ventilación mecánica, con estrategias para disminuir las asincronías, disminuir el biotrauma, mantener una driving pressure menor de 13 a 15, un volumen tidal menor de 6 mililitros por kilo de peso y una estrategia de open lung, probablemente sea lo que mejor ayude a estos pacientes. Y estrategias importantes como la ventilación en prono y el uso de bloqueadores neuromusculares en los primeros días del tratamiento para tratar de disminuir las asincronías, pues nos ayudó de forma significativa. Por supuesto que tuvimos secuelas importantes en este grupo de pacientes. La miopatía fue una complicación muy importante y se debió no solamente al uso de bloqueadores neuromusculares, a la inmovilización, el uso de los esteroides. Así que era em, decidir en ese momento el máximo beneficio para el paciente y en este caso fue utilizar esas estrategias, aunque teníamos que lidiar posteriormente con todas las complicaciones. Así que en conclusión les podría decir que el espectro de la enfermedad es muy grande, que ningún tratamiento es el ideal por el momento, o sea, no hay un solo medicamento que pueda ayudar al paciente y probablemente no todos respondan de forma adecuada. Las mutaciones siguen preocupando y causan incertidumbre sobre el final de la enfermedad, pero a pesar de esto, eh, creo que cada vez estamos más cerca de ver la última parte de la pandemia como lo estamos viviendo actualmente. Hay que entender que el COVID vino para quedarse, pero que si somos responsables, si nos vacunamos, si seguimos las recomendaciones, probablemente podamos regresar de una forma muy parecida a la vida que teníamos antes. Los antivirales y los anticuerpos monoclonales son excelentes opciones para las personas en riesgo de enfermedad grave. Mientras nosotros estamos hablando de esto, probablemente en las siguientes semanas veremos la aprobación de los antivirales orales y el uso de estos medicamentos para tratar de evitar la infección grave y la hospitalización y entender que el manejo multidisciplinario es la mejor forma de abordar la enfermedad grave. Así que agradezco su atención y agradezco a la Asociación Guatemalteca de Neumología. Les dejo mi correo electrónico si quieren plantear alguna pregunta. Muchas gracias.